Bueno, muy buen día para todos. Vamos a recordar el tema que venimos trabajando de tal manera que puedan realizar sin ningún problema la guía de aplicación que se les va a dejar para esta semana. Entonces, estamos hablando de los múltiplos. Los múltiplos, recordemos que son todo ese conjunto de números que surgen cuando multiplicamos ese término por los números naturales. Por ejemplo, si hablamos de los múltiplos de 7, también recordemos que se representan con la letra mayúscula y el subíndice es el número al cual le vamos a encontrar ese conjunto de múltiplos. Entonces, siempre vamos a tener el 0 porque 7 por 0 me da 0 o cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, el 0 siempre va a estar en ese conjunto de múltiplos de un número establecido. Luego decimos 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, y podría seguir hasta el infinito porque recordemos que los naturales es un conjunto infinito. De igual forma, cada vez que multiplico el 7 por un número natural, pues me van a dar números que van de 7 en 7. Entonces, tenemos ahí dos propiedades fundamentales donde nos dicen que el 0 es múltiplo de todo número y además que el conjunto de múltiplos es infinito. Otra de las cosas que podemos ver es que 7 es múltiplo de 7. Y así pasa con todos los números. Todo número va a ser múltiplo de sí mismo porque al multiplicar un número por 1 me va a dar el mismo número. Recordemos que el 1 es el módulo de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 siempre me va a dar el mismo número. Entonces hay tres propiedades básicas para el conjunto de múltiplos de cualquier numerito que queramos hallar. El 0 siempre va a ser un múltiplo de ese número, todo número es múltiplo de sí mismo y el conjunto de múltiplos es infinito. Veamos otro ejemplo. Si por ejemplo voy a hallar los múltiplos de 21. Entonces podemos hallar los múltiplos de cualquier número natural, independiente de que solo nos sepamos las tablas de 1 hasta 9 o hasta 10, porque lo que hacemos cuando multiplicamos, recuerden que es una suma abreviada. Aquí a 0 le sumo 7, me da 7, a 7 le sumo 7, me da 14, a 14 le sumo 7, me da 21, 21 le sumo 7, me da 28 y así sucesivamente. Entonces hay que recordar que la multiplicación es una forma abreviada de la suma del mismo factor, el mismo término. Entonces, 21 ya sabemos que el primer múltiplo va a ser 0, porque 0 es múltiplo de todo número. Luego 21 por 1 me da 21. Luego 21 por 2 pues sería 21 más 21 que me da 42. Luego 21 por 3 sería 42 más 21 que nos da 63. Luego 21 por 4 sería 63 más 21 que me da 84. Luego 21 por 5 sería 84 más 21 que me da 105 y ahí puedo continuar. Hay situaciones en las que me van a decir encuentre los múltiplos de. Entonces cuando la situación me la plantean de esa forma, sencillamente escribimos algunos, ponemos los puntos suspensivos que quiere decir que continúa hacia el infinito y más allá. Si la situación concreta me dice encuentre los 5 primeros múltiplos, entonces solo pongo los 5 que me están pidiendo, o los 10, o los 12, o los 15, en fin. Depende de la cantidad de múltiplos que me pida la situación, pues los coloco en el conjunto. Otra de las cosas que ya trabajamos y que también nos va a aparecer en esa guía de aprendizaje, ya no hablamos del conjunto de múltiplos de un número, sino el conjunto de divisores. Entonces, cambiamos de los múltiplos a los divisores. Y sabemos que los divisores de un número, pues son todos aquellos números que dividen de manera exacta a ese número dado. Es decir, que cuando hacemos la división, el residuo nos da 0. Para saber qué es un divisor, el residuo me debe dar 0. Si no recordamos qué es el residuo, entonces, por ejemplo, 36 dividido en 9.
un número en la tabla del 9 que me dé 36 o cerca de 36 sin pasarse, el 4. 4 por 9, 36, entonces le resto acá 36 y esto me da 0. Y ahí ya me aparecen los términos de la división. A este numerito, que es el que voy a dividir, se llama dividendo. A este se le llama divisor. A este se le llama cociente. Y a este le llamamos residuo. Esos son los términos de la división. Entonces, cuando me hablan del conjunto de divisores, un número es divisor de otro cuando al hacer este procedimiento o este algoritmo obtengo como residuo 0. En este caso yo puedo decir que 9 es divisor de 36, porque si divido 36 entre 9, no me sobra nada. Si el residuo es un número diferente de 0, recordemos además que ese residuo siempre va a ser un número menor que el divisor, pero si es un número diferente de 0, entonces el número no es divisor de la expresión que estoy buscando. Así como la M la representábamos con la M para múltiplos con la letra mayúscula, ahora para divisores vamos a utilizar la D mayúscula. Y como su índice también el número al cual le voy a encontrar los divisores. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir divisores de 30. Son todos aquellos números que al dividir 30 por ese número, el residuo me da 0 o la división me da exacto. Entonces, el 1 siempre es múltiplo, perdón, es divisor de todo número. Todo número dividido entre 1 me da el mismo número y residuo 0. Entonces, el 1 siempre va a estar. Ahora, ¿qué pasa con el 30? 30 es un número par. ¿Por qué sé que es número par? Porque 30 termina en 0 y los números pares son aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Si yo hago la división 30 dividido en 2, entonces está una vez, una por 2, 2. Voy a hacerla directa, sin resta, para que de pronto a algunos les gusta con resta, a otros les gusta directa. Entonces, como la anterior les hice con resta, esta la puedo hacer directa. 1 por 2, 2, a 3, 1. Bajo el 0, 5 veces, 5 por 2, 10, a 10, 0. Miren que nuevamente el residuo es 0, lo que implica que 2 es divisor de 30. Entonces, el 2 también está. Alguien puede decir, no, profesora, mucho más sencillo. En la tabla del 2, si yo me voy de 2 en 2, encuentro el 30. También es válido. Ahora, el 3, 30 dividido en 3. Yo sé que por ahí algunos están pensando, pues fácil, porque 30 por 10, porque me sé muy bien la tabla del 3, perdón, 3 por 10, me sé muy bien la tabla del 3, es 30, sí, claro. Entonces, pero vamos a comprobar. 1 por 3, 3, a 3, 0, bajo el 0, no cabe 0 al cociente, nuevamente residuo 0, lo que implica que 3 es divisor de 30. Ahora, ¿será que 4 es divisor de 30? Veamos qué pasa. ¿O será que hay alguien en la tabla del 4 que me dé 30? 4. Entonces, número más cercano multiplicado por 4 que me dé 37. 7 por 4, 28, a 32. Este es el residuo. Como el residuo no es 0, quiere decir que la división no es exacta, por lo tanto 4 no es divisor de 30. Veamos qué pasa con el 5. Entonces, 5 dividido en 30, un número en la tabla del 5, que me dé 30, 6, 6 por 5, 30, a 30, 0. Entonces, el 5 sí es divisor de 30, y de una vez puedo ver que el 6 también es divisor de 30. El 7, entonces buscamos y recordemos que cuando dividí por 4, me dio 7 por 4, 28, me sobraron 2. Entonces, 7 no es divisor de 30. El 8 tampoco es divisor de 30 porque no está, o no hay un número que multiplicado por 8 me dé 30. El más cercano sería 3. 3 por 8, 24, a 36. El residuo es 6. Por lo tanto, la división no es exacta. Miren que siempre el residuo
es menor que el divisor. Entonces 8 no me sirve, por 9 tampoco, 9 por 3, 27, me sobran 3. Por 10 sí me sirve, 10 por 3, 30. Por 11 tampoco me sirve porque 11 por 2, 22, y 11 por 3, 33. Por 12 no me sirve porque 12 por 2, 24. 12 por 3, 36, tampoco nos sirve. Por 13 tampoco, 13 por 2, 26, 13 por 3, 39, ya se me pasa. Por 14, 14 por 2, 28, 14 por 3, 42. Por 15, 15 por 2, 15 es la mitad de 30. Entonces ya el siguiente sería el 30. Y ese es el conjunto de divisores, en este caso, del número 30. ¿Qué podemos observar en ese conjunto y en todos los conjuntos de divisores? Entonces, que todo número nuevamente es divisor de sí mismo. 30 dividido en 30 me da 1, por lo tanto todo número es divisor de sí mismo. Así como todo número era múltiplo de sí mismo, aquí también se cumple la propiedad, todo número es divisor de sí mismo. Que el 1 es divisor de todo número. Todo número dividido por 1 siempre me da el mismo número, por lo tanto 1 es divisor de todo número. Y además, el conjunto de divisores es finito. Ahí sí puedo encontrar cuántos divisores son. No voy a poner puntos suspensivos porque es un conjunto finito, es un conjunto que puedo contar. En este caso yo puedo decir que 30 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 divisores, no tiene más. Entonces decimos que es un conjunto finito. Otra de las cosas que puedo ver es que si yo tomo 2 a 2, los divisores, al multiplicarlos entre sí, me van a dar el número que estoy hallando. En este caso, miren lo que pasa. 30 por 1 o 1 por 30 me da 30. 2 por 15 o 15 por 2 me da 30. 3 por 10 o 10 por 3 me da 30. Y acá 5 por 6 o 6 por 5 me da 30. Entonces, al agruparlos 2 a 2, ese producto entre ellos me van a dar el número que estoy hallando. Por eso a veces cuando empezamos a hacer hallar los divisores digo, bueno, está 1 y 1 por 30 me da 30, entonces también está 30. Está 2 y 2 por 15 me da 30, entonces también está el 15. Está 3 y 3 por 10 me da 30, entonces también está el 10. Está el 5 y 5 por 6 me da 30, entonces también está el 6. Es otra forma de hacerlo. O de lo contrario, pues ir haciendo las divisiones sucesivas de tal forma que pueda encontrar todos los divisores de 1. Y por ejemplo, voy a encontrar ahora los divisores de 24. Entonces ya sabemos que está el 1 porque 1 es divisor de todo número. Todo número dividido entre 1 me va a dar el mismo número. Entonces yo digo, bueno, está 1, pero 1 por 24 me da 24, entonces también va a estar el 24. Lo voy a poner por acá a ver si me aparece. Ahora, está el 2, porque 24 es número par. Es decir, termina en 4, por lo tanto es par, es divisible por 2. Entonces, si está el 2, ¿por qué multiplico a 2 para que me dé 24? Por 12. 12 por 2, 24. Entonces también está por acá el 12. Miremos el 3. ¿Hay algún número en la tabla del 3 que me dé 24? Sí, 3 por 8 me da 24. Entonces está el 3 y está también el 8, porque 3 por 8 me da 24. Ahora, el 4. ¿Está el 4? Sí, hay un número en la tabla del 4 que me dé 24. 4 por 6, 24. Entonces está el 4 y está el 6. Y ya tengo el conjunto de divisores de 24. 2, 4, 6 y 8. Miren que me dio igual, pero eso no quiere decir que todos los números tengan 8 divisores. Y en este momento, por ejemplo, les pido que encontremos los divisores de 7. Entonces nosotros decimos, bueno, divisores de 7 está el 1 porque 1 divide todo número.
Y también está el 7, porque 1 por 7 es 7. Alguno estará diciendo, profesora, ahí no le van a caber el resto, pero es que no hay más. Si miro el 2, 7 no es par. No termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. No es par, por lo tanto no es divisible por 2. Si miramos el 3, 7 no está en la tabla del 3. 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. 7 no aparece ahí. Si miramos el 4, 7 no aparece en la tabla del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. 7 no está. Si miramos el 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, tampoco. El 6 tampoco. Entonces los únicos divisores de 7 son 1 y 7. Por eso es que no podemos decir que un número tiene, todos los números tienen un número fijo de divisores. No, depende del número que estoy trabajando, puedo encontrar 2, 4, 6, en fin, una cantidad determinada de divisores de ese número. Entonces ya hemos visto que es un divisor, que es un múltiplo, y aquí encontramos que hay unos números que solo tienen como divisor el 1 y el mismo número. Esos números tienen un nombre en particular que también ya lo trabajamos, y esos números se llaman los números primos. Entonces, los números primos son aquellos números naturales que exactamente tienen dos divisores diferentes, el 1 y el mismo número. Como el caso de este 7 que encontramos por ahí. Solo es divisible por 1 y por el mismo. Eso es un número primo. Son números naturales que tienen exactamente dos divisores. Y esos dos divisores son el 1 y el mismo número. Hay algo que nos ayuda a sacar el conjunto de números primos y es la criba de Aristóteles. Nosotros ya la hicimos, que es donde se organizan los números. Y voy a sacar, por ejemplo, los primos de 1 a 100. Entonces organizo todos los números de 1 hasta 100 y voy tachando aquellos que son pares, luego aquellos que son múltiplos de 3, múltiplos de 5, múltiplos de 7, múltiplos de 11, y los que me quedan son los números primos. Sin embargo, pues a ver si un número es primo o no, pues saco los divisores, y si los únicos divisores que obtengo son el 1 y el mismo número, pues ya sé que ese número es primo. El 2 es un primo especial. Tiene una característica especial, voy a ponerle por acá como una coronita. ¿Por qué? Porque el 2 es el único número primo par. Los divisores de 2 son solo el 1 y el 2. Es decir, solo tiene dos divisores. Entonces, eso hace que el 2 sea el único primo par. No vamos a encontrar ningún otro primo independiente, así sean, lo busquemos bien hacia el infinito, ningún otro primo par, porque si el número es par, siempre va a ser divisible por 2. Entonces ya tendría el 2, el mismo número, el 1 y quién sabe cuántos más divisores. Entonces, el único primo par que nosotros vamos a encontrar o vamos a tener siempre es el número 2. Además, es el número primo más pequeño. El 1 no es considerado como primo porque la definición me dice que tenga dos divisores, el 1 y el mismo número. Y resulta que si yo le busco los divisores al 1, los divisores son el 1 y el 1, es decir, solo tiene un divisor. Entonces, por eso es que el número 1 no lo consideramos como primo y 2 es el menor número primo, o a partir de donde seguimos encontrando los primos porque estamos trabajando en el conjunto de números naturales. Ahora, a partir de él, pues podemos nosotros ya incluso en el encuentro anterior sacamos el listado o la criba, el listado de los primeros 100 números, de los primos entre los primeros 100 números. Entonces estaba el 2,
Vamos a ponerlo por acá como un conjunto. El 3, el 5, todos son divisibles por 1 y por sí mismo. El 7, el 11, el 13, y ojo acá, porque generalmente cuando empezamos a nombrar los primos y decimos aquí a partir del 2, 3, 5, 7, entonces los estudiantes piensan que los primos son los mismos números impares. Y no, por ejemplo, acá seguiría el 9. Y el 9 no es primo porque es divisible por 3. 3 por 3, 9. Entonces 9 tiene como divisores el 1, el 3 y el 9. Ya tiene 3 divisores, por lo tanto 9 no es primo. Entonces no hay que confundir los números primos con los números impares. Son dos cosas diferentes. El 17, el 19, el 23, nuevamente alguien diría el 25, pero no porque el 25 es divisible por 5. El 27, pero no porque el 27 es divisible por 9 y por 3. El 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47. Yo sé que algunos están por allá revisando la criba que hicimos y ahí los pueden sacar. El 53, el 59, el 61, el 67, el 71, el 73, el 79, el 83, el 89 y el 97. Y ahí está, dentro de los 100 primeros números, aquellos que son primos. Verificamos nuevamente el único primo par que aparece en esa lista o en cualquier lista que haga de ahí en adelante. Eso quiere decir que sigue, ¿no? Yo solo tomé para los 100 primeros. También es infinito, porque para allá los partimos del conjunto de números naturales y los números naturales son infinitos. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 números primos menores que 100 obtuvimos. Y nuevamente verificamos que el único primo par es el 2 y que además pues es el menor de los números primos. Si un número no es primo, entonces tiene otro nombre. Los que no son primos se llaman números compuestos. Números compuestos. Entonces, un número es compuesto si no es primo, o es compuesto si tiene más de 2 divisores, que es la otra definición que podemos dar. Entonces, aquellos números que tienen más de 2 divisores se llaman números compuestos, o aquellos números que no son primos se llaman compuestos. Por ejemplo, todos los pares, excepto el 2, van a ser compuestos, que como mínimo tienen el 1, el 2 y el mismo número. Entonces, cuando un número es compuesto, cuando tiene más de 2 divisores. O cuando no es primo, si nos queda muy fácil ya saber cuáles son los primos, pues miro cuáles no son primos y esos son los compuestos. Entonces estaría el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15 y allá también hay una cantidad. Esos son números compuestos. Aquellos que tienen más de 2 divisores se llaman números compuestos, o aquellos que no son primos reciben el nombre de números compuestos. Les dije que les iba a hacer un repaso general porque les voy a asignar una guía sobre divisores y compuestos, sobre múltiplos divisores y primos para que por favor la empecemos a trabajar.
Entonces la guía precisamente trae en el primer punto, me piden encontrar los 12 primeros múltiplos de ciertas cantidades. Recordemos que en este caso me estaban diciendo encuentre 12. Entonces hallo los 12 primeros, cuando llegue al número 12, el múltiplo número 12, cierro la llavecita, porque a pesar de que los múltiplos son infinitos, en este caso me están pidiendo que encuentre 12 solamente. En la segunda parte, entonces, me piden que encuentre los divisores también de cierta cantidad. Recordemos que los divisores sí son finitos, entonces los puedo hallar, mirar los divisores de los numeritos que me están pidiendo ahí y establezco ese conjunto. En un tercer punto, me están diciendo que escriba falso o verdadero según corresponda y que justifique las respuestas falsas. Entonces, por ejemplo, solo debo justificar las respuestas falsas. Si es verdadero, coloco V dentro del paréntesis. Voy a dejar de compartir acá un momentico para poderles hacer acá en el tablero y que no tengan. Entonces, en el punto 3, me escriben escribir falso o verdadero según corresponde. Entonces, por ejemplo, el ítem 1 me dice, o el ítem A, me dice 45 es primo. Y me piden que escriba falso o verdadero. Entonces, ustedes hacen el análisis y llegan a la conclusión de que 45 no es primo. Entonces, escribimos falso. Pueden incluso mirar en la criba a ver si está el 45 y se van a dar cuenta que el 45 no es primo. Escribimos falso y me dice justifique las falsas. Entonces debo decir por qué 45 no es primo. Entonces digo, es falso porque 45 es divisible por 1, por 5, por 9, por 15, por 3, por 45, por ejemplo. O dicen, es falso porque 45 tiene más de 2 divisores, es la otra justificación. Si fuera primo, solo podría ser divisible por 1 y 45. Entonces, no, es falso porque 45 tiene más de 2 divisores. Solo justifico las falsas, las que son verdaderas, pues escriben verdadero y ya, no hay necesidad de justificarlas porque el ejercicio claramente me dice justifique las respuestas falsas. Por ejemplo, me dicen 2 es el único primo par. Entonces, como esa es verdadera, coloco verdadero y ya. Pero las que me den falsas, sí tengo que justificar o escribir el porqué. En el cuarto punto, entonces me piden que encierre con rojo los números primos y con verde los números compuestos. Ahí se visto, ya voy a arreglar antes de enviar la guía. Entonces, miro cada uno de los numeritos que están ahí. Si el número es primo, lo encierro con rojo. Si el número es compuesto, lo encierro con verde. Y en el quinto punto me dan unos problemitas de aplicación. Entonces, el primer problemita me dicen, el folleto de un almacén de ropa tiene 7 páginas, más de 7 páginas y menos de 22. Y el número de páginas que tiene el folleto es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. ¿Cuántas páginas tiene el folleto? Entonces deben mirar entre los números mayores que 7 y menores que 22, ¿cuál es aquel número que es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo? Luego hay un segundo punto donde me dice, es posible encontrar un número primo que sea igual a 3 veces el menor primo aumentado en 13. Recuerden cuál es el menor número primo, ya lo vimos. El número primo más pequeñito, entonces miran qué pasa si tengo 3 veces ese número primo y le sumo 13, ¿qué número me da? Y si ese número que me da es primo o no. Y hay otro que me dice que 36 jóvenes van a un campamento y quieren formar grupos de un número exacto de personas. ¿De cuántas formas diferentes pueden encontrar o pueden formar esos grupos? Entonces tengo que mirar cuáles son los divisores de 36 y de esa cantidad de personas puedo formar grupos.
Listo, hijos. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con múltiplos y divisores que teníamos pendiente. La guía de aplicación. Por favor, revisa nuevamente el video que correspondería a la clase del día de hoy. Con base en el video, hacen el repaso y desarrollan la guía. Me la envían a través de plataforma. Feliz resto de día para todos. Un abrazo.